Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Muy buenas tardes amigos, tengo el placer de traerles una nueva entrevista con la doctora Cristina Martín Jiménez, escritora bestseller, periodista de amplio renombre. Ya la habíamos tenido aquí hace algunas semanas conversando sobre su nuevo libro que merece muchísima atención, Los dueños del planeta, con perfiles biográficos de personajes como Bill Gates, Elon Musk, Larry Fink, muy pero muy interesantes. Y en esta oportunidad la he convocado y ha tenido la amabilidad de venir para conversar sobre uno de sus temas de expertise. Ella es autora de un libro que nos ha introducido a muchos de quienes estudiamos el Club Bilderberg. Y me refiero, por supuesto, a el Club Bilderberg, la realidad sobre los amos del mundo, que data del 2010 y donde la doctora Jiménez ya nos explicaba, quiénes son y cómo deciden los destinos del mundo de manera discreta o directamente secreta. Ya en ese libro recuerdo además de manera nítida cómo desarrolla la construcción de Barack Obama como un gran producto del marketing político nacido en las entrañas de Bilderberg. Más recientemente, ella completó y defendió su tesis doctoral, Interrelación entre el poder sociopolítico mercantil y el poder mediático mercantil, el Club Bilderberg 1954-2016, que supuso toda una innovación en lo que refiere a la academia y realmente la irrupción de este tema en ese ámbito. Así que es un placer contar aquí con Cristina para conversar sobre la conclusión de estas jornadas que han tenido lugar en Lisboa del Club Bilderberg, convenientemente en paralelo a la celebración de la cumbre del G7 en Tokio, y con esta particularidad que veníamos conversando detrás de cámara, que es que había números 1 en Bilderberg, números 2 en el G7 o viceversa, y que parece casi un artilugio perfecto para que nadie se pregunte mucho sobre lo que ocurrió en Portugal. ¿Cómo le va, Cristina? Muchas gracias por venir de nuevo. Encantada de estar contigo, Nicolás, con un joven periodista tan talentoso. Y aquí me tienes enfrascada todavía en datos, en análisis, en subrayar, en analizar quiénes son los nuevos que han acudido a Bilderberg, las conexiones que existen con otras empresas, porque es interesante que siempre, como bien sabes, la lista del Club Bilderberg se publica desde el año 2011, personajes y de los temas a tratar. Pero solamente dan un muy escueto título, ¿no? de una de las empresas en las que trabaja el invitado o el participante. Sin embargo, una de las claves del poder es que trabajan al mismo tiempo para varias corporaciones, estableciéndose así lo que a principios del siglo XX el juez Brandeis, estadounidense, que ya luchaba contra el monopolio de los magnates de entonces, los Rockefeller, los Morgan, los Vanderbilt, pues llamó la cadena interminable de poder. Y después que Dreyer, otro gran sociólogo académico, estableció otro concepto que fue el de los directorios internos, que es lo que yo te decía anteriormente, ¿no? Como un solo personaje está al mismo tiempo en el consejo de administración de Nestlé, de Coca-Cola, de un gran medio de comunicación, de una farmacéutica, de una petrolera, con lo cual es capaz de dirigir el mundo de todos esos sectores, estando interconectados con otros que también trabajan en esos consejos de administración y da como resultado una concentración de poder y una concentración de la toma de decisiones en muy pocas manos. Y ese es el poder en la actualidad y es el poder que se ha reunido este fin de semana en Lisboa, en la reunión número 69 del Club Bilderberg. Una estructura endogámica de poder que también integra, y eso siempre me llamó la atención, por ejemplo, a la realeza europea.
¿no? Ha asistido la reina de España, el rey emérito Juan Carlos, el actual rey cuando era príncipe en 1986 de Inglaterra, Carlos, y de hecho Bernardo de Holanda es junto con David Rockefeller uno de los fundadores, ¿no? A mediados de los 50. Sí, efectivamente, el fundador, la idea la tuvo, mira, después de la Segunda Guerra Mundial se celebraban en Europa, hay una efervescencia de hacia dónde tenía que ir el mundo, ¿no? Se celebraron, se le llama la Europa de las conferencias, la Europa de los congresos. Uno de los congresos fue auspiciado por el señor Joseph Ratzinger, que era un financiero polaco, masón, y era el secretario del movimiento europeo. Él ya soñaba con una federación de los países europeos al estilo de la Unión de Estados Unidos y él es el que empieza a moverse y empieza a difundirla, empieza a buscar contactos para celebrar una reunión secreta de altos vuelos donde juntarse en una misma sala a los grandes capitalistas de Estados Unidos y de Europa. En las memorias de Joseph Ratzinger, su secretario cuenta que fue muy difícil sentar en esa mesa a todos los que llegaron, ¿no? Y que todos se miraban con el rabillo del ojo, ¿no? Había una gran desconfianza. Pero que gracias al que fue el anfitrión y presidente del Club Bilderberg hasta el año 76, el príncipe Bernardo de Holanda, él tenía unos grandes dones para las relaciones personales y que a través del humor, a través de estos dones, al final salieron todos encantados y dijeron cómo no habíamos celebrado esta reunión antes y prometieron reunirse una vez al año. Era la conferencia de Ostenberg, porque fue la localidad donde se celebra, en el Hotel Bilderberg, propiedad del príncipe Bernardo de Holanda, y desde entonces vienen celebrando esas reuniones, a excepción del año 1976, que es cuando se descubre que el príncipe Bernardo de Holanda, que era alemán, estaba trabajando como comerciante, digamos, de la empresa militar bélica Lübeck, que hoy es Lockheed Martin, y llevándose unas grandes comisiones. Aquello fue un escándalo, le quitaron todas sus condecoraciones oficiales, dejó de aparecer en actos públicos en Holanda y además perdió la presidencia del Club Bilderberg por haber caído en desgracia pública. Obviamente siguió trabajando para ellos, pero ya no era el presidente. Y los otros 2 años en los que no se ha celebrado la conferencia ha sido en el 2020 y 2021, con motivo de la famosa... ¿no? Palabras, habrá que utilizar las palabras oficiales que impedían, según la nota oficial de Bilderberg, impedían el desplazamiento de estas grandes fortunas venidas de todas partes para reunirse a puertas cerradas en un ambiente absolutamente de secreto. No hay declaraciones públicas, no se cuenta de qué se habla, ya sabes perfectamente que se rigen por las reglas de Chatham House, esa entidad de caballeros, ¿no? Ese casino de pueblo, pero inglés, de caballeros, donde se puede decir lo que se ha escuchado en Bilderberg, pero no se puede decir quién lo ha dicho. ¿Quién lo dijo? Entonces, bueno, muy interesante todo lo que está pasando, porque además otro dato que me resulta paradójico, ¿no? Y simbólico, es que la última reunión, antes de esta, que tuvo lugar en Portugal en el año 1999, el tema estrella, uno de los temas estrella, el más importante, fue el futuro de la OTAN. Ya no había peligro, Rusia, porque además, claro, es que Bilderberg, uno de los motivos por el que se crea, era para poner en común los puntos de vista de los grandes potentados y diseñar el mundo, según sus actas oficiales, para superar la crisis actual, que era la Guerra Fría, y frenar el expansionismo soviético. O sea, la Unión Europea se crea por los miembros de Bilderberg, hay notas manuscritas de las actas de las reuniones que yo localicé en las universidades de Princeton, en Georgetown, en el Archivo Nacional de Holanda, que es donde está guardado todo el material gráfico, o sea, hay fotografías, hay grabación en vídeo, están todas las actas allí custodiadas, porque la mayoría de los documentos no se pueden consultar hasta que no pasen 25 y 50 años. Como te decía, en el año 99 hay una gran crisis que va a pasar con la OTAN, porque además la OTAN es el instrumento militar de dominación de Estados Unidos y si Rusia ya no es el gran enemigo, ya el Pacto de Varsovia
la antigua URSS había desintegrado, ya no mostraban batalla, al contrario, lo que quería Rusia era integrarse a toda la arquitectura internacional, al nuevo orden imperante en el momento. Pues ahí se decide que no, que la OTAN va a seguir viva, que hay que seguir buscando enemigos. Y este fin de semana, de nuevo en Portugal, se lanza, los propagandistas dirán que la decisión ha sido tomada en el G7, pero si la decisión se toma en el G7, ¿qué hacía el secretario general de la OTAN? Que es un títere, obviamente. ¿Qué hacía en Bilderberg en vez de en el G7? Y por qué, otra cuestión interesante, porque Estados Unidos, el Pentágono, nos cuenta a través de la prensa el jueves. Bueno, aquí la noticia llega el jueves, no sé si se propició el miércoles en Estados Unidos, pero llega el jueves, el miércoles ya empiezan a llegar algunos de los invitados a Bilderberg, el jueves cuando ya están todos por la mañana llegando en masa, pero el jueves lanza Estados Unidos desde el Departamento de Defensa y desde el Pentágono una apuesta muy fuerte sobre la mesa y dice que se ha encontrado 3.000 millones de dólares que no habían hecho las cuentas bien, y pone sobre la mesa 3.000 millones de dólares más para enviar armamento a Ucrania. Y también afirma que da el visto bueno para que los pilotos entrenen a los pilotos ucranianos, los pilotos estadounidenses, al manejo de los F-16. O sea, la guerra vuelve, el futuro de la OTAN, no solamente el futuro de la OTAN, sino el futuro del mundo, Nicolás, el futuro del mundo, se ha decidido este fin de semana, y los que realmente tienen el dinero para tomar las decisiones estaban en Bilderberg, no en el G7. Con una agenda declarada, compartida, no se esfuerzan en disimularlo, ¿no? China, Rusia, la inteligencia artificial, pero realmente fue muy paradójico que elijan Hiroshima para tratar por su preocupación sobre, digamos, el armamento nuclear chino, ¿no? En Hiroshima, que no fueron precisamente los chinos los que cometieron allí un genocidio. Pero de todas formas, noté en el perfil de los invitados, no sé si usted coincidirá conmigo, en esta ocasión en Bilderberg, una presencia mayor aún que la de costumbre de los europeos, en detrimento de latinoamericanos o asiáticos, que antes había un poquito más en las reuniones del siglo, digamos, comienzos del siglo XXI. Como que se está perfilando clara la preocupación de Estados Unidos por afianzar y garantizar la alianza, también se puede llamar el vasallaje, depende de la perspectiva que se lo mire, pero no la alianza con Europa en esta reconfiguración de una nueva Guerra Fría y de un nuevo mundo bipolar, donde enfrente tienen a China, Rusia y satélites, ¿no? Sí, dices muy bien el vasallaje y la colonización absoluta. Europa, vemos que los líderes, los llamados líderes, porque no se pueden llamar líderes, europeos, trabajan al servicio de lo que diga la administración norteamericana, estadounidense, ¿no? Y además han vuelto, yo creo que estamos más allá de una guerra fría. Yo creo que estamos en la Tercera Guerra Mundial desde hace mucho tiempo. No sé si comentamos en la anterior entrevista lo que dijo Eisenhower, ¿no? Vamos a desarrollar la tercera guerra, vamos a desarrollar la guerra psicológica para ganar la voluntad y las mentes de las personas y para que crean la verdad. Y la verdad es que Estados Unidos quiere un mundo en paz. A raíz de entonces se intensifica, se desarrolla la guerra psicológica. Y fíjate que el que le había escrito el discurso a Eisenhower fue el coordinador de los asistentes estadounidenses a la primera reunión Bilderberg, que era al mismo tiempo el director de la revista Time y que venía de los servicios secretos de haber estado trabajando ya en materia de guerra psicológica durante la Segunda Guerra Mundial. Y este es el coronel C.D. Jackson. Esta revista, o sea, las palabras que hoy están tan en boga, sobre todo cuando ellos establecen una pandemia mundial, ¿no? O la que llaman ahora la crisis climática, la palabra experto la inventa él, este propagandista, el coronel C.D. Jackson. Y la palabra magnate también la populariza él a través de esa revista que en aquel momento fue muy novedosa, la revista Time, ¿no? Que se basaba en fotografías, en mucho impacto. Era una revista absolutamente propagandista, ¿no? Donde señalan al hombre del año y vemos quiénes son para ellos, quién nos dictan desde esa revista quién tenemos que seguir.
Entonces venimos con la guerra psicológica desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y aparte, pues empiezan desde Estados Unidos, que quiere ser la primera potencia mundial, cuando acabe este segundo conflicto mundial, empieza a activar otras operaciones, ¿no? Como pueden ser la propaganda durante la pelea, ¿no? Antes de unas elecciones, la campaña sucia, la propaganda sucia, específicamente en la política, los golpes de Estado, que muchos de ellos han sido dirigidos por un señor que lo conoces perfectamente y conoces estos golpes de Estado, el Plan Cóndor de Henry Kissinger, que no sé si has visto la fotografía, si no te la mando, de él en silla de ruedas por Bilderberg, ¿no? Que también es muy simbólico. Es ya la muerte, ya a punto de cumplir 100 años, es la muerte de una antigua generación que manejó el mundo a través de la propaganda, a través de los golpes de Estado, a través de los bloqueos, de las sanciones, que hoy también están tan en boga y se han decidido en Bilderberg, pero que ya pasamos a esta nueva generación. Él había advertido que Ucrania tenía que ser neutral. Y cuando muere David Rockefeller, que ha sido el alma de Bilderberg, en el año 2017, nos vamos a una guerra, porque cuando muerto el rey, habrá peleas por el trono. Y esta nueva generación de jóvenes absolutamente ambiciosos, sin preparación, estadounidenses, han arrastrado al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Y creo que la declaración no oficial se ha producido este fin de semana, cuando han dicho que todos... Mira, estaba hasta Mark Rutte, que es el primer ministro de Holanda, tuiteando, agradeciéndole a sus colegas belgas y británicos por apoyar el desarrollo de la guerra, ¿no? Desde el interior de Bilderberg. O sea, nos acordaremos de esta fecha es histórica, Nicolás. Estamos hablando de una fecha histórica en la historia, no solamente de Europa o de Estados Unidos, sino del mundo, porque enfrente tienen a dos grandes titanes, como es China, como es Rusia y como es India, que como bien has visto, la han incluido este año, después de muchos años sin estar incluida en la lista de temas a tratar, porque están muy enfadados, porque gracias a la India, pues Rusia resulta que está ganando más dinero con las sanciones europeas que sin las sanciones europeas, ¿no? Entonces vemos que estos tipos que van de inteligentes, pues no lo son tanto, ¿no? Creo que están sellando la caída definitiva de Estados Unidos y, como bien has visto, el tema a tratar, uno de los temas esenciales, es el liderazgo estadounidense. Efectivamente. Citaba a Mark Rutte y la venimos tratando hace bastante en el canal, su delirante política climática en contra de los productores agrícolas, que incluye la expropiación de las granjas que no se adecúan a sus normas de emisiones y que está destrozando la producción de alimentos en los Países Bajos. Y a su vez, Chrystia Freeland, que participó de Bilderberg mientras Trudeau estaba en el G7, la viceprimer ministro de Canadá y ministro de Economía, es la artífice del congelamiento de las cuentas bancarias, no solo de los camioneros que protestaron contra las medidas tiránicas de Trudeau, sino de quienes los apoyaron financieramente, de sus simpatizantes. Hay una guerra que se libra contra los habitantes de los países occidentales también, ¿verdad, Cristina? ¿Cómo lo ve? Sí, efectivamente, hay una guerra, y es el subtítulo de mi libro, ¿no? El último, Los dueños del planeta, que es absolutamente sarcástico, es una denuncia contra ellos, y ellos contra nosotros. Efectivamente, están contra la clase media, contra la clase trabajadora, y son quienes han auspiciado esa Agenda 2030, que hay que vincularla directamente a los miembros de Bilderberg, ya sean títeres o ya sean los diseñadores, los ideólogos, los planificadores, para robárnoslo absolutamente todo. Y también, obviamente, conectado con el Foro de Davos. El Foro de Davos es una creación de Henry Kissinger y de los grandes poderes financieros estadounidenses. Sin embargo, todo el mundo habla del Foro de Davos, ya está claramente, meridianamente claro, que forman parte de la estructura de manipulación global, pero es que es una criatura de los miembros de Bilderberg, ¿no? De hecho, el presidente del Foro de Davos estaba en Bilderberg. Y esa Agenda 2030 del no tendrás nada y serás feliz les está provocando grandes dolores de cabeza. Una rebelión en Holanda,
ha surgido un partido contra las imposiciones, los reglamentos que se dictan en la Unión Europea para utilizar determinados fertilizantes, determinadas semillas. Y lo que están haciendo, está pasado también aquí en España, el 14 de mayo hubo una manifestación. Para evitar esta gran rebelión, están subvencionando a los ganaderos. Rute recientemente ha aprobado unas ayudas de 1.750 millones de euros para comprar las granjas que acabarán en estos grandes fondos. Y porque esto también está provocando un movimiento de pérdida de credibilidad en los políticos socialdemócratas, que son los que han aupado en los últimos años estos grandes plutócratas, ¿no? Los tenemos en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en España, en Holanda, en Gran Bretaña. Y vemos también un cambio de que los votantes se están yendo hacia la derecha, dándose cuenta muy rápidamente. O sea, la pandemia ha ayudado a que se den cuenta muchísimas personas que no estaban mirando, que no estaban analizando, se están dando cuenta de cómo se está gestionando la propiedad privada, cómo se está gestionando el mundo. Esas ideas contra los adolescentes, esa de niños género que dicen que están en el cuerpo equivocado, que lo que hace este poder enloquecido es aniquilar a la juventud. ¿Tú cómo puedes construir una cultura, una civilización cuando tienes a todos los niños confundidos y aniquilados? Es que se han sentenciado a muerte. Son ellos desde dentro los que se están destruyendo. Ha tenido lugar en Inglaterra recientemente el cierre de la clínica Tavistock, dependiente del Instituto Tavistock, que dirigió el sobrino de Freud y que tanto ha trabajado en manipulación de masas y se ha especializado en ello, que fue pionera precisamente en estas cirugías en menores y que ahora enfrentó juicios millonarios junto al gobierno británico, porque el Estado la avalaba, de las víctimas, que ya son mayores de edad. Y es algo que debería observar España, debería observar Argentina, debería observar incluso Estados Unidos, muchos países donde esto se comenzó a implementar después que en Inglaterra. Pero el resultado es absolutamente ruinoso, lo cual por supuesto nos dicta el sentido común, pero más allá ya hay consecuencias políticas y económicas atroces de esto. Sí, porque además le costó el cargo, fíjate, gracias a la utilización de su Twitter, la autora de Harry Potter, que fue una de las voces que primero empezaron a manifestarse contra este feminismo de laboratorio, pues creó mucha conciencia, una influencer bien... Ella de motu propio, pues dijo, no, la mujer no es aquello lo que estáis llamando un ser que menstrua. Es que hablamos de economía en Bilderberg, pero es que también tienen guerra cultural. Esto que estamos analizando es parte de la guerra psicológica contra la población. Debilito la población para seguir manteniendo privilegios. ¿No te das cuenta que si una población fuerte con la sitio, que está todo en las consultas del psicólogo, no vas a poder ser nadie en el mundo en unos años? Y como has hecho alusión a Chrystia Freeland y la importancia también de revitalizar la importancia de la cuestión bélica que tiene esta reunión Bilderberg, ella es la que apoya a Washington como la futura secretaria general de la OTAN. Por eso estaba en Bilderberg. Y de nuevo está en Bilderberg, no en el G7. Esta señora, hay que resaltar que viene, que su familia, su abuelo paterno era ucraniano. La eligen claramente a ella por este motivo. Su abuelo paterno era ucraniano y además era de los banderistas, de los nazis banderistas que apoyaban a Hitler. Era un propagandista, dirigía un medio de comunicación, un periódico patrocinado por Alemania y que al final pues tuvo que salir huyendo, con la pérdida de la guerra, pues tuvo que salir huyendo a Ucrania. Y esta señora es su nieta y esta señora ha protagonizado grandilocuentes manifestaciones públicas de rusofobia y contra Rusia, o sea, odia a los rusos por ese antecedente familiar histórico que tiene. O sea, que va a ser la ideal para dirigir a la OTAN cuando todos quieren continuar esa guerra infame contra Rusia.
que nos está arruinando a toda Europa, Nicolás, nos está arruinando a toda Europa. Y que además hay que señalar que el propio Fondo Monetario Internacional, las previsiones que ha publicado en abril, pues señalan que Estados Unidos se queda atrás y que los países emergentes como China, India, Rusia, pues le ganan la carrera. El euro también se queda por debajo de los puntos de desarrollo que se proyecta para el año 2024. ¿Cómo lee usted digamos, la impronta o el discurso feminista de personajes como Freeland, Georgieva en el FMI, Lagarde, Ursula von der Leyen y tantos otros, ¿no? Kamala Harris, etcétera? Porque hay una retórica profundamente victimista, obviamente que busca la guerra de los sexos también. Y es curioso que Ana Botín, ¿no? Miembro directivo, si entiendo bien, de Bilderberg, heredando a Emilio, su padre, que no es solo la principal banquera de España, Botín, es la principal banquera de Argentina y de México. ¿Cómo lee usted este discurso viniendo de mujeres que están en lo más alto de la estructura del poder? Es un poco paradójico, ¿no? Claro, es que es absolutamente mentiroso. Yo creo que, que uno de los eventos que mejor para mí simbolizan el papel atribuido a la mujer por estas grandes feministas fue cuando se celebra la cumbre de la OTAN aquí en Madrid el año pasado. Todos ellos todos los hombres estaban en reuniones súper importantes, dando titulares de prensa, todos trabajando, mientras que la prensa se dedicó a sacarlas a ella yendo de compras. Teníamos a la reina, a la reina de España, a la reina Leticia, aconsejando a comprar, aconsejando a la señora Biden qué sandalias tenía que comprarse, qué alpargatas españolas tenía que comprarse. La señora Biden llevando de compras a su nieta, que se había traído a su nieta, a una cumbre de la OTAN. Y todo esto me pareció bastante paradigmático, ¿no? Muy simbólico, muy revelador. O sea, señoras que después van dando discursos por ahí, en la ONU o en otros centros que organizan, el mismo Banco Santander, o el feminismo del siglo XXI, el tal. Pero cuando llega el momento de tomar decisiones, de hablar de verdad de política, estáis de compras, mientras vuestros maridos están decidiendo qué hacer con el mundo. Y después estas señoras, como las que han nombrado, ¿no? que tienen, bueno, son títeres en realidad, es que son títeres, Nicolás. Entonces, ellas, ¿qué tienen que hacer? Pues promulgar el discurso que se ha preparado en el que la mujer es una víctima y, por lo tanto, hay que protegerla. Tienen que protegernos. Y además te exponen modelos de feminismo. O sea, yo tengo que ser feminista al modelo que tú me propones. Pero es que me lo están proponiendo los mismos modelos las de izquierdas que las de derechas, que las de centro, que las... O sea, hay una fuente común desde donde viene qué modelo de mujer tenemos que ser hoy día. Y si nos salimos, pues somos unas brujas, como siempre, somos unas herejes y tienen que perseguirnos, ¿no? Y en este sentido el feminismo es un feminismo salido de Tavistock, salido del Departamento de Dinámicas Sociales del MIT y fabricado para atontar a la juventud, para atontar a la mujer, para el proyecto de acción global de mentes y cuerpos. Fíjate que otro de los temas que se ha tratado en Bilderberg, como sabes muy bien, es el de la inteligencia artificial. Y han invitado a un personaje que no aparece en la lista, que es Yuval Harari. Yuval Harari, el que nos habla de que los humanos somos animales hackeables y que nos dice por primera vez en la historia hay una superclase, una superélite que desarrollará superpoderes gracias a la inteligencia artificial, a la incrustación de microchip, al binomio hombre-máquina y habrá una gran masa de gente improductiva que no servirá, inútil y que por lo tanto morirá, no sirve para nada, ¿no? Y los paliativos van a ser renta básica universal, drogas y videojuegos. En sus palabras. Efectivamente, porque es que además por eso nos dice luego Elon Musk cuando lanza Neuralink que su mono es feliz y juega videojuegos.
El mono al que Murieron 15 de los murió. 23 monitos. Y más que muerto, bueno, eso es lo que se ha conocido, obviamente, y como digo en muchas ocasiones, yo creo que cuando hablan de monos, hablan de experimentos con humanos, están experimentando con humanos, están metiéndole ya el microchip a los humanos, y lo que pretenden es desconectarnos de nuestra gran máquina natural, que es el alma, y sustituirla por un alma tecnológica, técnica, que nos conecte al pensamiento colmena. Y lo dijo el Piñeda, ¿no? No solamente leeremos pensamientos, sino que los pensamientos serán incrustados. O Se sea, impulsó en Chile una polémica ley para los derechos de los mutantes, que quiénes serán, no sé, pero bueno, con esta idea transhumanista. Pero además es muy obsceno el planteamiento, porque Google ya hace tiempo, Google Brain es una iniciativa que estudia la configuración del cerebro humano a través de una computadora. Neuralink lo ha puesto ante los ojos. Yo me cansé de mostrar el clip del pobre mono que lo manejan desde un teléfono. Respecto a lo que usted dice de los chips, y Gates, que sostiene que hay que sustituir los smartphones por los tatuajes electrónicos. Harari diciendo, bueno, los cyborgs, ¿no? Y que los ricos van a ser una nueva especie. Es bastante preocupante, y mientras tanto hay la pequeña facción de la sociedad que está eventualmente motivada para hacer algo, está luchando contra el patriarcado, que en Occidente creo yo que es una ficción, ¿no? Anacrónica, por lo menos, cuanto menos es una figura anacrónica. Y usted en España, Cristina, yo recuerdo muy bien cómo narró el rol de Bilderberg en lo que fue todas las políticas implementadas por José Luis Rodríguez Zapatero. Y José Luis Rodríguez Zapatero, desde mi punto de vista, es una figura paradigmática del progresismo mundial, porque él todo lo que desplegó en su gobierno fue exportado a América Latina. O sea, realmente existió un puente que llevó las leyes de Zapatero, incluso con los técnicos españoles, incluso con personajes como Baltasar Garzón, que hoy trabaja para Petro, y ya antes, cuando lo destituyeron por prevaricación, trabajaba para Cristina Kirchner. Y bueno, la ley de violencia de género, cientos de miles de varones que fueron incluso detenidos y luego absueltos, solo un 6% de sentencia firme, la desprotección de las verdaderas víctimas, porque imagínense si de cada 100 denuncias hay 6 que son de verdaderas víctimas, ¿qué pasa? Las otras 94 no van a facilitar precisamente su protección. Este enfrentamiento, este terror que han generado de muchos hombres a vincularse con las mujeres. Y bueno, ahora que ha evolucionado en el solo sí es sí, beneficiando a los violadores condenados y tratando como violación prácticamente cosas que no lo son y banalizando, en definitiva, ¿no? Pero empezó con Zapatero. Zapatero y el aborto, Zapatero y las prohibiciones, ¿no? Un gobierno profundamente liberticida, que contra el vino, que contra tal comida, que contra los cigarrillos, que contra esto, aquello. ¿Cómo lee usted lo que ha pasado en España? ¿España ha sido realmente víctima, como luce desde afuera, de un experimento social de proporciones inmensas? sí, desgraciadamente sí. Y hace unos años, en una de las entrevistas que hice con motivo de Bilderberg lo contaba, ¿no? Somos conejillos de India, nos han convertido en conejillos de India. Y además la importancia de hacerlo en España es que muchos en Hispanoamérica siguen llamando a España la patria madre, con lo cual dicen, si España va por ese camino, lo normal, eso es lo avanzado, eso es como ella es nuestra madre espiritual, nuestra madre cultural, y no se revela, porque claro, todo esto fue entrando poco, lo hace muy poco a poco. Tú has narrado cronológicamente, ¿no? Hay un inicio que se empieza de una manera y se acaba de otra, ¿no? Y realmente hoy en España esto es un desastre. Socialmente es un desastre. Tienes que vivir dentro para verlo. Muchísimas mujeres solteras, porque efectivamente hay muchísimos hombres que han sido criminalizados y que temen acercarse a una mujer, con lo
muchos que a priori no eran homosexuales han acabado en la homosexualidad. Yo nací en plena transición, yo nací en el año 74, Franco muere en el 75. Yo he vivido una infancia y una juventud donde todos nos reuníamos, todos hablábamos, da igual que vinieras de la derecha, digamos familiarmente, ¿no? Que tu padre fuese de un partido, tu madre de otro. Los gays estaban súper bien contados porque eran como muy artistas, ¿sabes? La movida de Madrid, ¿no? Liderada por Alaska, por el director de cine Almodóvar. Aquí no se ha perseguido desde entonces a ningún, y antes yo no vivía, ¿no? Pero te puedo decir desde el 74. Al contrario, no había ninguna guerra, no había ningún racismo, no había homofobia en absoluto. Todo esto es provocado. Se han creado un problema, no existía. Ya había leyes donde se respetaba a todo el mundo. La misma Declaración de los Derechos Universales de la ONU en el 45. Ahí no había distinción, simplemente por ser humano tú tenías tu dignidad humana. Y ahora, desde los gobiernos, desde las instituciones supranacionales, han destrozado la sociedad. Han destrozado la sociedad. Ahora están con la Agenda 2030 en las escuelas, a los niños les dicen que pueden ser lo que ellos quieran ser, que eso al final termina no sabiendo quién eres, en una edad en la que hay muchos problemas, en la pre y la adolescencia, o sea, está hecho al milímetro, está calculado al milímetro. Y después contra la guerra de la mujer y el hombre, ¿no? Cómo ves a las niñas, esa canción que se ha popularizado no solamente en España, sino en toda Hispanoamérica, de El violador eres tú. O sea, simplemente por ser un hombre ya eres un violador. Esto es un ataque también, obviamente, contra la familia, que es la mayor estructura de poder. Donde tú aprendes, donde te transmite tu abuela una religión. Hay una guerra también contra la religión. Esta mañana que había puesto una noticia en Instagram y contesta una, tienes que investigar cristianas, como es cristianas abiertas o cristianas no sé qué, o sea, cristianas promulgando el aborto. O sea, tú puedes elegir ser cristiana o no, pero es que una cristiana que promulga el aborto no es una cristiana, porque, mira, se me viene a la cabeza la frase que dijo Jesús, pobre de vosotras, mujeres de Jerusalén, que renegaréis de lo que tenéis en el vientre, o sea, que es lo más grande. Argumentaba esta chica que se podía ser cristiana y proabortista porque hay que amar al prójimo. Bueno, pero si el mayor amor que nos han enseñado y que tú ves y que experimentas es el amor de una madre hacia un hijo. ¿Cómo puedes amar al prójimo si tú eres capaz de quitarle la vida a tu hijo? Yo no entro, Nicolás, este es un tema muy polémico porque se necesitan muchos datos, se necesita mucho análisis para entrar en profundidad. Yo no entro a juzgar a ninguna mujer que en determinado momento tome determinada decisión. Yo lo que critico es el aborto como política de Estado. Y que ya aparece en el informe Kissinger 200, que te dice, queremos la riqueza del mundo entero, pero no sobran los habitantes de esas regiones ricas. Con lo cual, sí, hay que eliminar a los testigos. Hay que eliminar a los hijos y a los pobres, ¿no? Con lo cual vamos a el aborto, la píldora anticonceptiva y la eutanasia. Y es justo lo que viene en todo el paquete que se está desarrollando hoy en día y lo que viene en la Agenda 2030. Con la pobreza y acabar con el hambre. ¿Pero cómo? Pues acabando con los hambrientos y acabando con los pobres. Al estilo de Jonathan Swift, que decía irónicamente hace 500 años que tengo la idea superadora sobre cómo eliminar la pobreza infantil. Matemos a la mitad de los niños pobres y démoselo de comer a la otra mitad. Efectivamente, o sea, entonces, claro, los escuchas a todos estos que están reunidos, escuchas a Harari que va a hablar allí, que están completamente, ¿sabes lo que pasa? Que cuando están en un círculo así tan cerrado y tan hermético, al final se contagian los unos a los otros. Entonces, mira, Joseph Ratzinger decía, a Bilderberg hay que invitar a todos aquellos que lleven más lejos, que hagan posible los objetivos de la entidad. Entonces, ¿qué hacen? Pues invitan a ambiciosos, manipulables, que al final llevan esas leyes a sus gobiernos y acaban con lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania. Ucrania ya está en manos no de los ucranianos. Esa propaganda de que estaban haciendo una guerra para la libertad, la democracia, para independizarse completamente de la esfera rusa. No. Estos independientes han acabado en manos de BlackRock, el mayor gestor de fondos del mundo, que ha suscrito un contrato con Zelensky y con el gobierno de Zelensky
para gestionar todos sus recursos naturales, las tierras negras, la agricultura, la economía, la energía, la deuda y lo que llaman la gobernanza, que es el gobierno. O sea, y Forbes, apareció el otro día una noticia, Forbes contaba que Zelensky había más que duplicado su fortuna desde que comenzó la guerra. Por eso está tan entusiasmado dando viajes pidiendo dinerito. Pues ahora, desgraciadamente, los ucranianos están en manos de BlackRock. Que me cuenten ahora, que me hablen de independencia, de libertad y de democracia. Que me lo cuenten ahora. ¿Cómo lee una eventual confrontación con China, como han planteado expertos como el general Mark Milley, en vistas a 2025? Y bueno, por supuesto con Taiwán como protagonista. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que es que Estados Unidos, Goldman Sachs, que como bien sabes, el presidente de la Junta Asesora, Durão Barroso, el portugués Durão Barroso, que estuvo en Bilderberg en el año 1999, en la reunión que hemos comentado, cuando no era nadie, se convierte gracias a su apoyo en primer ministro de Portugal, deja este cargo, o sea, dimite para irse a la Comisión Europea. Él es el cuarto que está en la foto de las Azores, lo que pasa que siempre se corta, pero él también está en la foto. ¿Y qué nos dice hoy Goldman Sachs? Goldman Sachs nos dice que el 8 de junio es la fecha en la que posiblemente, si la administración Biden no hace nada, Estados Unidos entra en default. Esto nos va a arrastrar a todos, obviamente, al patio trasero de Estados Unidos, que es Hispanoamérica, a la colonia aquí, que es Europa, y a toda la economía mundial. Crítica del senador, del político McCarthy, que republicano, es que dice que Biden está absolutamente loco y que va a hacer que ocurra. O sea, que va a hacer que ocurra. Yo me pregunto, ¿es el gran reinicio? ¿Quieren que caiga todo? Pero claro, si cae todo, ellos también pierden el poder. No pueden permitir que caiga. Pero si realmente está a las puertas de la bancarrota, la única salida que tienen es la guerra militar. Es la única salida que tienen. O sea, que es muy posible que esta guerra empiece antes del 2025. Porque cuando tú te vas a la historia y mira el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Este momento previo, similar antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todos se pensaban que iban a ganar. Todos. Y todos acabaron perdiendo. Y esta es la soberbia que no les hace ver las cosas como son. Y que siguen adelante, Nicolás. Yo los miro y digo, en algún momento tienen que parar. Es que tienen que parar en algún momento, porque si no paran, vamos a la guerra. Pero a la guerra total, que fue la última fase del nazismo, ¿no? Acuérdate que el fundador, el anfitrión del Club Bilderberg, el príncipe Bernardo de Holanda, en sus juventudes pertenecía al partido fascista, al partido nazista. O sea, después con la operación Paper que llevaron los estadounidenses a los nazis y a todos los científicos nazis que pudieron. Cuando tú los analizas en profundidad, toda esta censura que hay contra los medios de comunicación, toda esta rusofobia, muy similar a los judíos, ahora empieza la chinafobia, ¿no? Ahora acaban de bautizar a Xi Jinping como el nuevo gran tirano, como el nuevo gran enemigo, y realmente no frenan, es que no paran y siguen hacia adelante. O sea que... Y convengamos que el desarrollo de China es marca Henry Kissinger. O sea, las inversiones occidentales las llevó Kissinger y fue parte de su plan. Lo llamaban la doctrina G2, ¿no? Pero bueno, indiscutiblemente es una dictadura atroz la China, pero tampoco son democracias ejemplares los que viven bombardeando al resto del planeta. Si Estados Unidos son los bastión de la democracia, pues no hay democracia, desde luego que no hay democracia. Y encima son una pandilla de criminales y de amorales que pretenden darnos lecciones y decirnos cómo hay que hacer las cosas. El nuevo orden mundial que está defendiendo China, Rusia, es un orden mundial no globalista. O sea, hagamos negocios, repartámonos el mundo, que es lo que ha hecho siempre las grandes potencias. Esta es tu zona de influencia, yo comercio aquí, tú comercias allá, no nos enfrentemos, pero respetemos las soberanías nacionales. O sea, no me provoques un golpe de Estado, no me pongas a la OTAN a las puertas de mi nación, no, déjanos vivir en paz.
Pero es que Estados Unidos no puede vivir dejando en paz a los demás, porque entonces no sería la gran potencia dominante que ha sido y que ya está absolutamente perdida. Fíjate que uno de los asistentes a Bilderberg, que creo que no lo habían invitado nunca, es el Ken Griffin, el multimillonario que ha hecho la mayor operación inmobiliaria en la historia de Estados Unidos y que por eso cada vez que alguien destaca y tal, pues lo invitan a estas reuniones a que les cuente su secreto y a hacer negocios con ellos. Es el fundador y director ejecutivo de Citadel y él ha dicho, o sea, un estadounidense, ha dicho, el capitalismo estadounidense se está desmoronando ante nuestros ojos. Y el caso es que ninguno tiene clave para solucionarlo. Y la única solución que ponen sobre la mesa es la guerra contra China y contra Rusia. Una auténtica locura que va a acabar de desmoronar a Estados Unidos porque, como tú bien sabes, ahí están los BRICS, que ya van por 20, o no sé si han sobrepasado los 20, seguro que tú tienes el dato también muy bien cotejado, los que se quieren unir a esta nueva forma de organizar el mundo, a este nuevo orden mundial que están haciendo, un orden mundial multipolar, donde Estados Unidos deje de dictar y de decirle a todos los demás y de entrometerse en las economías del resto. Y necesitamos un gran reinicio, pero no el del Foro de Davos. Necesitamos un gran reinicio. Ya te he contado cómo está la sociedad aquí en España, absolutamente degradada, desmotivada, sin motivación, sin sentido. La gran renuncia que se produjo en muchos de los trabajadores en Estados Unidos después de la pandemia, que dijeron, oh, me voy a plantear mi vida, me voy a plantear a qué quiero dedicar mis horas porque estoy perdiendo el tiempo. Soy una esclava de estas grandes corporaciones que me ponen como ejemplo a seguir a Elon Musk, a Mark Zuckerberg, a tal, y no me interesa nada. La vida es otra cosa. Por cierto, un dato interesante de Bilderberg. Has cotejado a Peter Thiel, lo tienes fichado, ¿no? Sí, por supuesto. Íntimo amigo de Musk, PayPal, Palantir, hombres muy ligados a los servicios de inteligencia ambos. Íntimo amigo de Musk, ahí fueron. Tú sabes que este fue el gran traidor de su amigo Elon Musk. Le hizo un golpe palaciego cuando Musk se fue de luna de miel a Australia. Efectivamente, le hizo un golpe palaciego. Esa expresión no la utilizan aquí en España, es muy bonita. Efectivamente, lo traicionó, sé que la dirección, empresa que tenían juntos, que después vendieron fue el germen de PayPal, que después vendieron a eBay y fue a raíz de esa ya gran venta millonaria cuando ya consiguen, pues, cada uno, pues, grandes fortunas y comenzar, pues, unos con Tesla y otros con tal. Y Peter Thiel es el que invita al yerno de Trump a la reunión Bilderberg en el año, creo recordar, 2019-2018, ¿no? Sí, Y es el que y también fue este invita... año también, en 2022. Vale, se me ha pasado desapercibido, gracias por avisar. Porque este señor que fue el inversor ángel de Mark Zuckerberg, el primero que le dio 500 millones de dólares para comenzar su proyecto de Facebook y que ha estado en la junta directiva de Facebook donde comparte mesa con Bill Gates, con el señor Graham, director de Washington Post, aunque sabes que perfectamente que el dueño es Jeff Bezos, pero él continúa ahí, el hijo de la fundadora, del fundador. Y este señor es el que acaba de abandonar la Junta hace unos meses porque se va a volcar, ha dicho él públicamente, totalmente en la campaña presidencial de Donald Trump. ¿Esto qué significa? Que nos dice, pues, que lo que yo vengo defendiendo desde hace mucho tiempo, que no hay una élite, que esta élite que se reúne no tiene una ideología, no comparten siempre la misma ideología o el mismo modo de hacer las cosas o el mismo destino para la humanidad y para sus empresas. Vemos aquí cómo este señor apoya a Trump y hay otros, pues, que han apoyado a Biden y hay grandes debates en Bilderberg, ¿no? En Bilderberg, en el año 2006, por ejemplo, fue el primer lugar en donde se habla de la crisis que luego se llevó por delante a todos los pequeños y medianos ahorradores, a nuestras hipotecas, a nuestras casas, yo me incluyo, también se llevó por delante mi casa, aún sabiendo lo que está pasando en Bilderberg 2006. Y tenemos en la reunión de Bilderberg este año a la baronesa, es súper difícil de pronunciar porque es un nombre indio, Shitri
Critty, que además trabaja para el Banco Santander y que fue la encargada de rescatar a la banca en Inglaterra. O sea, que tenemos ahí todos los grandes cerebros económicos, los grandes propietarios de los fondos, tenemos ahí los que se supone que saben lo que hacer con el futuro y los que han decidido llevarnos a una guerra. A ver cómo acaba todo esto, Nicolás. Con una colección de excentricidades de cuidado. En el caso de Till, las infusiones de sangre de hombres jóvenes en el marco de lo que llamó el Proyecto Matusalem. Le compra sangre a jóvenes desesperados, convencido de que eso puede extender la vida. Él quiere vivir eternamente. Obviamente no debe poder concebir qué le podría llegar a ocurrir en otra vida, ¿no? Pero sí, son personajes bastante pintorescos en el mal sentido. Última pregunta, Cristina, obligada por las circunstancias. Este domingo hay elecciones municipales y autonómicas en España, luego habrá generales, no sé si ya hay una fecha fijada, pero también dentro de este año 2023. ¿Cree que van a desalojar al pacto social comunista de la Moncloa? Y si es así, ¿ve alguna esperanza en un gobierno de coalición del PP y Vox? Bueno, vamos a ver. Yo estoy muy enfadada con todos los políticos, absolutamente con todos los políticos. Ahora lo que estamos recibiendo son una cantidad, como bien sabes, de las encuestas, obviamente encuestas aquí en España son todas propagandistas. El CIS, que es el Centro de Estudios Sociológicos español, siempre le da la victoria que está gobernando, con lo cual se le está dando al PSOE, ¿no? Se le está dando a Pedro Sánchez tanto en las elecciones municipales y en las nacionales. Aquí en Madrid, realmente lo que se prevé que vaya a volver a ser reelegida la presidenta de la comunidad, del Partido Popular, y no sé si necesitará coaligarse con Vox, porque realmente yo lo que escucho en la calle, para mí no hay mejor encuesta que la calle, y lo que escucho es que ayer estábamos sentados en una terraza, ayer domingo, y había unos jóvenes muy modernos, vestidos muy modernos, era una pandilla muy linda, había chicos, eran homosexuales, lesbianas, pero gente súper educada, súper linda, y decían que iban a votar a Ayuso, o sea, lo que no te podías imaginar, que iban a votar al PP. Y mi chico y yo, Pablo y yo, nos miramos y nos reímos como diciendo, una sorpresa, ¿no? Absolutamente una sorpresa. O sea, la gente está muy enfadada con todo lo que ha pasado en la pandemia y creo que la mayoría va a intentar castigar a los partidos que han estado gestionando esta catástrofe humana, de vidas que se ha llevado por delante, de mentiras, de robos que se han realizado. Ahora están investigando al PSOE por las comisiones que ha podido llevarse en la venta, en la adquisición de vacunas, con lo cual aquí todavía tiene que salir mucha corrupción de la que se ha producido. Y si sigue la tendencia, como te digo, que es la que estamos viendo también en Europa, en otros países, tampoco creo que el PSOE gane las elecciones nacionales. Lo que pasa es que los posibles candidatos, como es el señor Feijóo, del Partido Popular, pues han sido incluso más nazis que en sus respectivas autonomías. Él estaba en Galicia, que el propio partido que gobernaba en la nación, ¿no? que el PSOE. Hemos tenido en Bilderberg, han invitado la señora Ana Patricia Botín, que es la que invita, ya como miembro del comité directivo de Bilderberg, es la que invita a los españoles, pues ha invitado al vicepresidente del Partido Popular Europeo, al señor Esteban Pons. También ha invitado al ministro de Exteriores, el señor Álvarez. Este señor es el que ha estado siempre en contacto con los grandes grupos plutócratas de Bilderberg para colocar a Pedro Sánchez como presidente de España, ¿no? Y cuando hubo la moción de censura contra Rajoy, este señor, que no lo conocía nadie, pero que yo ya sabía que estaba en conexión con Bilderberg, pues puso un tuit
es una, y dice, ha sido una operación maestra. Nadie lo conocía entonces, ¿no? Pero él aplaudía, ha sido una operación maestra. Recordemos que Pedro Sánchez había sido invitado a Bilderberg y asistió en el año 2015, con lo cual cuenta y que se reúne con Bill y Melinda Gates, que le da dinero de los españoles constantemente. Este lunes ha recibido a Harari, después de que lo recibió antes de que él llegara, el miércoles estuvo reunido con Harari aquí en la Moncloa y este lunes ha recibido a Sam Altman, como bien sabes, el creador de ChatGPT, que ha estado también en Bilderberg explicándoles pues, en qué consiste su súper invento para ganar la guerra. Así que todo esto te cuento. Se especula mucho con una de las trampas que utilizan estos poderes, que es el de elecciones. No sé si te ha llegado la noticia de que en Melilla se estaba ya desarrollando todo las tarjetas de los votos por correo. Se está investigando para ver quién ha desatado esa trama y a qué partido iban a ir esos votos. Se especula con la trampa Indra, que es la gran empresa, compañía militar y que también se dedica al recuento de votos, pues está obviamente dirigida por amigos cercanos a Pedro Sánchez. Estamos muy acostumbrados en los últimos tiempos a que en las elecciones, o sea que no sería ninguna locura. Hay una guerra por el poder, en los ayuntamientos, en las autonomías, en las naciones y en el mundo. Es el signo de los tiempos, Nicolás, y aquí hay que pedir que vengan los ángeles de Sodoma y Gomorra, porque a ver quién nos libra de esto. Bueno, le agradezco mucho, Cristina, por el tiempo que nos dio. Yo insto a todas las personas a que compren sus libros. Los Dueños del Planeta es el más reciente, que ya está disponible en formato ebook. Esto es muy interesante, lo vi en la página de Planeta de los Libros. Yo he tenido el placer de leerlo, me lo envió su agente editorial, pero invito a todos los que nos están mirando a que lo compren, vale la pena. Y por supuesto el de Bilderberg, que de hecho está, o por lo menos yo lo he visto, en librerías de América Latina. Así que lo pueden comprar también en físico ya. Sí, bueno, este es el que me censuraron, que lo retomaron en la editorial Planeta de Uruguay, gracias a una mujer muy valiente, la editora Claudia, y aquí cuento todo el papel que le atribuyó, que le designó Bilderberg, que le designa estos grandes plutócratas estadounidenses a América Latina. Y si tenemos un minutillo, menos de un minuto, Nicolás, me gustaría contarte una cosa que había buscado de la Guerra de las Malvinas, y Bilderberg, claro, de la Guerra de las Malvinas y Bilderberg, que lo cuento precisamente en este libro o en la versión posterior, porque este fue el que me censuraron, y entonces le pregunta, el tema viene que hay un documentalista inglés, ¿no?, que hizo un documental hace ya mucho tiempo, en el año 2002, un documental que intentaba investigar sobre los poderosos en el mundo, ¿no? Y yo hablaba de este documental en mi primer libro, de abril de 2005. Jon Ronson, que era este documental, se entrevistó con Dennis Healy, que Dennis Healy era uno de los grandes, fue presidente del comité directivo de Bilderberg, era un ministro británico, y le preguntó qué pasaba en Bilderberg. Dice, bueno, nosotros en Bilderberg en realidad nos reunimos porque nos dimos cuenta de que no podíamos estar peleándonos los unos contra los otros toda la vida y que un único gobierno en el mundo sería algo maravilloso. Y dice Jon Ronson, bueno, pero ¿tomáis decisiones allí o no tomáis decisiones allí? Bueno, dice Helen, algunas veces, dice, bueno, pues demos un ejemplo. Y dice, mira, le daré el siguiente ejemplo, y te leo textual de lo que le dijo al documentalista. Dice, durante la Guerra de las Malvinas, la petición del gobierno británico de sanciones internacionales contra Argentina cayó sobre tierra mojada. Pero en una de las reuniones de Bilderberg, David Owen, ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña y de la Commonwealth, se levantó y ofreció el más ardiente de los discursos a favor de aplicarlas. Su disertación en Bilderberg cambió muchas opiniones. Estoy seguro de que varios ministros de Asuntos Exteriores fueron de nuevo a sus países respectivos y dijeron a sus líderes lo que David Owen había dicho. ¿Y sabe qué? Las sanciones fueron impuestas.
Así que hasta las sanciones de las Malvinas se dirimieron, se designaron, se lanzaron gracias a la reunión privada secreta de Bilderberg. Muy oportuno para quienes todavía descreen de dónde están los verdaderos centros de toma de decisión. Así que un placer como siempre, Cristina, que no sea la última vez, por favor. Y bueno, le deseo mucho más éxito del que ya merecidamente tiene en la venta de los libros, que realmente es una verdad digna de difundirse. Invito a compartir en todas sus redes y grupos a quienes nos estén mirando esta entrevista y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nicolás. Muchísimas gracias. Un placer estar contigo. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.